hablaremos del vals, pero de la locura del vals, ¿eh? Ajá. No describiremos las características musicales del vals, ni indagaremos en sus orígenes. Quizá lo hagamos en otra charla, porque el material es muy interesante. Pero sí hablaremos del frenesí, la locura que se vivió en Viena, en los momentos de apogeo de esa danza, la primera mitad del siglo XIX. Con el vals llegó a cambiar la fisonomía de la ciudad, y junto con el deseo ferviente de bailarlo, se produjeron algunas situaciones bastante extravagantes. El cantante irlandés llamado O'Kelly, que fue amigo y a veces intérprete de Mozart, escribió acerca de lo que vivió Viena ya a fines del siglo XVIII. Parece que la afición de las damas por bailar el vals era tan bestial que no soportaban el menor obstáculo a su placer preferido, que era otro. Hasta tal punto era así que las mujeres que se encontraban embarazadas participaban de los bailes con tanto furor que existían preparadas unas recámaras junto a los salones para el caso en que llegaran a dar a luz súbitamente. Qué lindo. Los detractores del vals decían que se había adoptado el baile nuevo con tanto entusiasmo que nadie notaba hasta qué punto era nocivo para la salud. Se decía por entonces que bailar el vals toda una noche es un vals. Toda una noche contigo se llama. Bailar el vals durante toda una noche provocaba vértigo constante, debilitamiento de la vista, dificultades en el oído y callosidades que podían conducir a gangrenas intratables. Yo no escuché otra cosa de eso, claro. Suélteme un poco la mano. ¿Cómo? Cuidado con los casamientos. Claro, ojo. Para que la sociedad se apartara de esos peligros, se insistía en los riesgos mortales del vals, sobre todo teniendo en cuenta cómo se lo bailaba por entonces, ¿no? Eran esos pasos lamentables, recién aprendidos que dan los novios. Y los chicos que van a cumpleaños de 15, sí señor, ¿no? Los padres incluso de las chicas. Los salones eran de una longitud prodigiosa. Las parejas los recorrían a toda velocidad, a toda la velocidad posible. Daban la vuelta girando sobre sí 7 u 8 veces aquellos salones de 100 metros, a toda carrera. Cada pareja trataba de adelantarse a las demás. No era raro, afirma el cronista, que un accidente mortal pusiera fin a aquellas carreras insensatas. El vals eclipsó a las otras danzas que se bailaban en el imperio de los Austrias, de los austríacos. No era de los Austrias. Era de los Austrias. Era de los Habsburgos. Sí, eran los Habsburgos. Claro, los Austrias fueron en España también, pero fueron desalojados de allí, o mejor dicho, quedaron sin descendencia con Carlos II en el año 1700. Sí, señor. Sobreviven los Borbones. Pero la Casa de Habsburgo reinó en el imperio. En Austria-Hungría hasta 1914. 18, sí, al final de la guerra, cuando se disolvió. El águila de las 2 cabezas que tenemos incluso en la ciudad de Buenos Aires como escudo. Bien. El caso es que el vals se eclipsó, en realidad en 1918, porque durante la guerra... Durante la guerra había todavía, estábamos ahí resistiendo los austrohúngaros. Ahí estaban las sardas húngaras, las mazurcas polacas, los landler tiroleses, las gabotas, el minué. En la época del Congreso de Viena, que es posterior a la caída de Napoleón, ¿no? El minué, tan célebre en el siglo anterior, en el siglo XVIII, como danza de salón, estaba prácticamente olvidado. Y cuentan que el zar de Rusia, Alejandro, en ese mismo congreso, ¿no? En Viena, quiso ver bailar un minué solo por curiosidad. Y entre todos los miembros de la fiesta y del congreso, solo se encontró a uno que fue capaz de ejecutar sus figuras. Se trataba del conde de la Gare-Chambonnat, que maravilló a todos bailando, ¿no? Al menos esto es lo que cuenta el conde en sus memorias. Allí anotó el triunfo cortesano que sumó con esa demostración, que le aportó, además de felicitaciones principescas, decenas de amantes maravilladas por sus movimientos al bailar el minué. Así que el tipo estuvo fenómeno, ¿no? ¿Es ternario también el minué como el vals? Exactamente.
3x4. Iba a ilustrar eso. A ver. Porque fíjese. Ahí va. Pocherini. Bueno, me equivoqué un Etcétera. poco. Pero es en tres. Es en tres. Sí. Lo que tienes es que... Y no, esto es un minueto ya de la época final del minuet, pero adviértase que estas mismas cosas ya se escribían incluso en épocas de Johann Sebastian, ¿no? En tres también. Sí. Acentúa el tres, pero es el mismo ritmo. Claro, Sí, lo que incorpora el vals, supongo, el minuet tenía mucha figura coreográfica. Claro, pero lejanas. Claro. Lo que incorpora el vals es la posibilidad de bailarlo agarrados. Dos cuerpos moviéndose como uno. Ese es el tema, ¿no? Me suena eso de alguna Bueno, y el asunto es que el vals cobró dimensiones de verdadero fenómeno social, que es una palabra que usan todos para definir un montón de cosas, con la probable excepción de los fenómenos sociales. Algunos se preguntaban si sería un narcótico o un excitante. Otros estaban fascinados por las nuevas posibilidades galantes que ofrecía esa danza. Podía apretarse el cuerpo de la pareja, ahí está, en contraste con las danzas danza, antiguas, claro. como ha dicho Dorio, donde se guardaban distancias perfectamente reguladas. Los filólogos encuentran la etimología de vals en latín volvere. Sí. Volvere. Sí. Qué sé yo, el hecho de girar, esto es mejor, Sí. de volver sobre sí es un carácter esencial. En 1780 por primera vez se aplicó la palabra vals a una danza. Se aplicó la palabra vals a una danza, que no quiere decir que la no, sí, música claro. ya no fuera enteramente con él. Los tres tiempos son tan viejos como la música. Bien. Algo llamado vals apareció en el escenario en la ópera de Martín y Soler llamada Cosa Rara. El calificativo vienés se agregó a partir del momento en que se hizo famoso Johann Strauss. Claro. Digamos que Viena era un poco la capital del mundo civilizado, entonces era esa especie de También, arena cultural, también, el psicoanálisis, especialmente el en marxismo. la estaban era dando- posnapoleónica. Claro, surge todo de ahí. El primero fue, hay dos Johann Strauss. El primero, el Papa, nacido allá por 1804, y en el 25 nació el otro el Johann. verdadero. El Johann Strauss padre, ¿no? Y el Bal modificó la fisonomía de Viena porque hubo que satisfacer este desmesurado afán por bailar, la muchedumbre de bailarines y el espacio que exigía aquel Los baile, salones, fundamentalmente. Sí, porque iban girando y necesitaban. Claro, unos cuantos- necesitaba mucho lugar. Sí. Bueno, vieron esos palacios que uno recorre así, mire ese parqué tan grande, ¿dónde estaban? Era para Entonces, eso. claro, tuvieron que construir enormes salas rodeadas de anexos para descansar, recuperar la fuerza, tomarse un pisco labios. unos licorillos, qué sé yo. Y ya que estamos... En los salones vieneses destinados al vals, con sus jardines y anexos, solían reunirse 50.000 personas. Reíte de comunicaciones. Eran construcciones magníficamente decoradas, además no vaya a creer que eran una cancha de básquet atrás de la otra. Pérgolas en flor y esas cosas. Un pionero de los salones de danza fue Sigmund Wolfson, que levantó el salón Apolo. Wolfson era médico y se había hecho rico con la fabricación de brazos artificiales. Si lo hace, Deme una mano, sí. las guerras de esos tiempos habían favorecido ese comercio, ¿no? Sí. Pero más ganó con los que garpaban por acostarse en su lecho de salud, que provocaba fantasías amorosas. Era una cama eléctrica que curaba la gota, según decían, y se calentaba y con algunos movimientos provocaba algún que otro escozor placentero. Eso lo había inventado Wolfson también. Sí. Cubierto de honores por el emperador Francisco, Wolfson tuvo licencia para construir el más importante salón de baile. Había estatuas de diosas griegas, de las musas, de los genios,
Había bosques artificiales, grutas para los enamorados, Qué lindo. cascadas. ¿Qué le quiero ir? Sí, pero ya está. Y dice, ahora va a querer ir más todavía. En la noche de inauguración, la fila de carrozas para llegar al ingreso era de 7 kilómetros. Eso es un baile. No se Por ahí puede pasaron más tarde todos los asistentes al ya mentado Congreso 1815, ¿no? Pero eso es un éxito. hacer. Y no habría patovicas en la puerta. Le dijeron, no, señor Conde, no, con esa no, ropa no puede no. entrar. Claro, qué hermoso. Pero Wolfson terminó mal, ganó mucho dinero, pero por su prodigalidad, por su amor al lujo, se gastó todo. Bien hecho. En 1819 pusieron unos carteles que decía, se remata la sala llamada Apolo con todo su contenido. Punto. Y bueno, remataron. Yo por eso le digo yo que antes era otra mejor. cosa. Mirá lo que pasó con la sala Apolo, la tuvieron que rematar. La tuvieron que rematar. ¿Qué hicieron? Siete- Y el tipo 7 quedó en la kilómetros miseria de cola. y murió en la miseria mendigando. Bueno. ¿A usted le parece, señor? Qué injusticia. A los 85 años de edad. Y mal no le fue, ¿no? Porque Parece por que una- ganaba algunas limosnas invitando a los caminantes a balsear con él. Qué lindo. Eso es una manera de pedir limosna, pero no se me había ocurrido. Pero ahora... No. Existieron otros muchos lugares fastuosos con decoraciones moriscas o hindúes o góticas, en donde además del vals se agregaban otras atracciones. En el Tivolí, por ejemplo, había peleas de gallos y de pavos. Sí. Me gustaría verlo. Regenteadas por húngaros que eran expertos en estos asuntos. En el Salón Monshine, que era multitudinario, hay que decir que este salón no gozaba de buena, reputación. buena reputación. Había muchachas de cascos ligeros que conducían al compañero de baile ocasional rápidamente hasta lugares más apartados. Hay que decir que esas muchachas debían hacer un gran esfuerzo para mantener un aire decente. Y fue. ¿Por qué? Porque la policía perseguía a las llamadas busconas de salón. Y así, toda mujer sorprendida llamando la atención de algún hombre. Bueno, tienen que meter en cana a todas las mujeres. Estoy por enamorarme, mire. Era detenida, rapada y obligada a barrer las calles. Ay, qué feo lo de rapada. Sí. Y lo de barrer. Más tarde se cambió la pena, porque esa ocupación, la de barrer la calle, les daba oportunidad De conocer más tipos, de claro. conocer más tipos. Bueno, así que las mandó a lavar la ropa de cama de los enfermos en los hospitales, era menos glamoroso. Sí. Un tal Morawetz construyó un salón llamado Sofía, y el edificio era tan extraño que la policía prohibió la entrada por temor a que se viniera el techo abajo. Parece que el techo se abría cada vez que comenzaba una pieza de vals y dejaba caer lluvias de rosas sobre los asistentes. Qué lindo, me gusta. Digamos, para terminar, que la asistencia a los bailes comenzó a flaquear cuando los salones más enormes comenzaron a ser anfitriones de otros asuntos, ¿no? Se alquilaron para reuniones políticas, especialmente en las campañas previas al año 48, y ahí muchos oradores encontraban acústica favorable y todo el espacio que necesitaban para reunir a sus partidarios, y así empezaron muchos de los tumultos que culminaron en los sucesos de 1848, ¿no? En el Salón Odeón habló una vez un sacerdote silesio excomulgado, Johannes Rong, y atacó violentamente al Papa, y al día siguiente, cuando iba a tocar allí Johann Strauss, el salón fue incendiado por católicos fanáticos y los bailarines tuvieron miedo, claro. Ya sabe lo que pasa con los bailarines cuando el salón es incendiado por católicos fanáticos. Entonces, no fueron al baile, no fueron. No, claro. Aquí en la Argentina hubo muchos cultores del vals. Se me ocurre Juan Bautista Alberdi. Claro. que era ¿Quién un sabe hasta cuándo los muy valses buen del Verdi bailaremos más? pianista y además compositor de valses que todavía se pueden encontrar en catálogos y pueden ser tocados por los aficionados. Posteriormente, el vals fue incorporado como danza auxiliar del tango, y los poetas de tango y los músicos de tango compusieron muchísimos valses. El vals Quizá el más destacado de todos los compositores de valses ha sido don Héctor Stampone, que yo tengo señor. el gusto de conocer. Sí, señor. ¿El Gran vals artista. criollo tiene algo que ver con esto? De eso estoy hablando. Claro. A eso se le llamó en un principio vals criollo y después simplemente vals. E incluso después se inventó, y todavía se ejercita en las milongas,
una forma de bailar el vals Sí, que señor. está mezclada con tango, sobre la cual no me expediré. Yo puedo decir, ya que no tengo filtros, que es una porquería. Pero bueno. No, bueno. No, es una Pero exageración. los valses de tango son extraordinarios. Los valses son maravillosos y la obra de Stamponi es realmente algo que Claro, seguimos disfrutando claro, cada claro día. que sí. Estaba pensando justamente en el infinitivo, de cómo, más allá de donde venga, la forma que puede ser valsar o valsear, ¿no? Porque también hay una Sí, variante ahí, se convirtió después en justamente sinónimo de cierta locura. Ahora le voy a contar después más bien por qué. Pensaba también que en el Joseph Roth, en una novela maravillosa que se llama La Marcha Radetzky, cuenta con la formación de un buen oficial. Tenía que estar primero la esgrima, después la equitación y después, mucho antes que el tiro, otras cosas, aprender las danzas, claro. Que si no, un tipo no era digno ya no de ir a la guerra, sino de volver de la guerra, lo cual me parece que es un gran hallazgo. Para alguno se va a luchar, para alguno debe volver. Y después esta cosa de que cada vez que surge una danza, donde un tipo y una mina empiezan a ser felices, es decir, donde los cuerpos están más cerca, se convierte en una cosa de transgresión. Es curioso que algo filtrado por la historia y por las buenas maneras y por la nobleza, como el vals, haya servido para contener la transgresión y la ruptura que significaba el tango, que era una música prostibularia como todos nosotros. Y finalmente, otro que recordaba que elige como metáfora lo que usted estaba contando de toda una historia, no es otro que Lucio Vicente López, el autor de una novela llamada La Gran Aldea, donde cuenta que un tipo, un hombre como uno, un hombre sensible y sentimental, se enamora de una chica sin darse cuenta que a ella lo que le interesaba era el jolgorio del vals. Y entonces lo deja por eso, y el tipo, bueno, se la pasa tremendamente mal, y Buenos Aires deja de ser una gran aldea para transformarse en esto que tenemos hoy. No es otra que esa historia contada en una novela de unas cuantas decenas de páginas, la que aparece después en una obra maravillosa llamada, no de otra manera que El Viejo Vals, porque la historia es la misma, Alejandro. Exactamente. Y ahora vamos a escuchar justamente El Viejo Vals, que es un vals de Charlo, El gran Cadícamo, Pérez de la Riestra. en la voz maravillosa de su autor, Charlo.